La libertad de expresión para nosotros es que la crítica sea patrimonio colectivo. Ante este desolador panorama, ¿qué podemos esperar de la llamada clase política? ¿Qué acaso no es esta clase política la encargada de mantener el régimen de corrupción y privilegios? ¿Cuáles son las ideas o los principios que los guían? ¿Cuál es el proyecto de nación que enarbolan? ¿Qué acaso les preocupa realmente el destino del país y el sufrimiento de la mayoría del pueblo? ¿A poco no los políticos que dominan la escena pública están totalmente divorciados de los sentimientos de la gente? ¿Que no su verdadera doctrina es la hipocresía? ¿Qué diferencia hay entre Gastón N. Santos, que decía en política la moral es un árbol que da moras, y el dicho descarado, haya sido como haya sido, usado por Felipe Calderón para justificar la guerra sucia que nos llevó, entre otras ilegalidades, a robarnos la presidencia de la República? ¿Cuál es la moral? ¿Dónde está el que los que se sentían gente de bien, los derechistas que hablaban de que eran gentes rectos, que tenían una moral? Mentira, son unos reverendos farsantes, eso es lo que son. Del Congreso. ¿Que acaso no es indignante que el debate en la Cámara de Diputados y de Senadores gire alrededor de la agenda dictada por el Fondo Monetario Internacional? ¿No obedeció a eso la reforma a la ley del ISSSTE? ¿Y que no acaso el proyecto de reforma fiscal y la pretendida reforma energética son recomendaciones de organismos financieros internacionales para cobrar más impuestos al pueblo y seguir entregando recursos de la nación a las grandes corporaciones económicas nacionales y extranjeras? ¿Por qué, en vez de esa agenda impuesta para favorecer a una minoría voraz a costa del bienestar general, los legisladores, que por definición son representantes populares, no discuten y atienden los verdaderos problemas nacionales? ¿Por qué no se debatan en las cámaras y se buscan alternativas al problema de la pobreza que aqueja a la mayoría de la población? ¿Por qué no se debate y se discute el grave problema migratorio, o el abandono al campo, o la afrenta que significa tanta corrupción y derroche y privilegios de la alta burocracia, o la impunidad frente a la violación sistemática de los derechos humanos? En pocas palabras, ¿dónde está la discusión sobre los grandes problemas nacionales? ¿Y qué decir de los medios de comunicación? La mayoría de ellos, con muy pocas, en el caso de la prensa escrita, 1, 2, se me acaba. No hay más. Quiero aclarar, no todo está podrido en nuestro país. Tenemos sobre todo un pueblo extraordinario, noble, trabajador, generoso, lleno de historia y de cultura, que no está dañado, destruido por la codicia ni por el odio. De ahí que después del fraude electoral, luego del diálogo colectivo y de la Convención Nacional Democrática, se haya decidido tomar el camino de la construcción de una nueva república. Aquí vuelvo a insistir en lo que nos hemos propuesto. Tiene como ejemplo el movimiento
de la Reforma y la Revolución Mexicana de 1910. Como es sabido, en nuestro país han existido tres grandes transformaciones: la independencia, la reforma y la revolución, y nosotros queremos contribuir a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Esta transformación la vamos a lograr por la vía pacífica, sin violencia, con una revolución, pero de las conciencias, que ya comenzó en todo el país, porque ya hay un cambio de mentalidades, porque hay millones de mexicanos, hombres y mujeres, que han dicho hasta aquí y están dispuestos a participar en la renovación de la vida pública del país. Por eso debemos tener confianza en la viabilidad de esta opción. Nuestra fortaleza se sustenta en las convicciones de millones de mexicanos. Este es nuestro principal recurso, nuestro tesoro. Nada más pensemos que nunca en la historia de México se había contado como ahora con tanta gente consciente y dispuesta a luchar por un cambio verdadero. También esto explica por qué, a pesar de la embestida y del bloqueo de los medios de comunicación, no han podido destruirnos políticamente. Ahora sí, que como diría el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. No olvidemos que estamos viviendo tiempos decisivos y que nosotros representamos la esperanza de millones de mexicanos. Se habla mucho de las diferencias en el partido. En buena medida se trata de una nueva embestida en la interminable campaña de odio en contra nuestra. Pero no renunciamos al debate y a la autocrítica. No caigamos en la autocomplacencia. Podemos debatir con libertad. Un partido democrático se caracteriza por eso. Solo en el autoritarismo predomina el pensamiento único. La democracia tiene que haber diversidad, pluralidad. Tengamos presentes que no hay partido democrático en el mundo sin grupos y discrepancias internas. La unanimidad es solo un sueño del autoritarismo. Sin embargo, no podemos dejar que esas diferencias sean las que nos guíen siempre, que sean las que guíen nuestro comportamiento. No nos metamos nada más a lo interno. Levantemos la mira, pensemos sobre todo en la gente, en el pueblo, de manera particular, en la gente que sufre, en los pobres, en los desposeídos. Trabajemos más en la construcción de la nueva república. Tenemos dirigentes, cuadros extraordinarios. No perdamos tiempo. Manos a la obra. Vamos a trabajar abajo en la organización de la gente para la construcción de la nueva república. Ese es el objetivo principal. Yo creo que eso es lo que vamos a hacer después de este congreso de nuestro partido. La unidad a la que aspiramos tiene que provenir de los proyectos y de sus realizaciones, y no a partir de las personas y de los grupos. El PRD solo